tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Los libros no son para ser más culto, ni para poder presumir de cuánto sabe uno. Los libros son para tener éxito, para ganar, para triunfar. Y a partir de ahí va a volverse más y más adicto a leer, porque todo sirve. Bueno, gracias, que siga aquí en el 11 y estamos en el 95.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional. Hace, yo creo que 1 año y medio, 2 quizá, un poquito más, si no me falla la memoria, conversamos con Leopoldo Mendívil López. Hablamos de un asunto que había hecho sobre el Vaticano, que luego se convirtió como muy interesante por muchas cosas que han pasado en el Vaticano. Uno de sus libros, que él ha escrito varios, siempre en esta mirada, me atrevo a definir yo, si me permite, de definición de la historia y la ficción y el juego de los tiempos, ¿no? Que eso lo hace muy a menudo. Está presentando este libro que está aquí, que he avanzado muchísimo como para poder platicar con él, que se llama Secreto Maximiliano, que tiene muchos derroteros y muchas cosas, incluso divertidas. Bueno, bienvenido Leopoldo, ¿cómo estás? Muy feliz Gracias de platicar contigo, es un honor enorme para mí. No, hombre, por favor. Muy agradecido. Bueno, a ver, primero, algo que no platicamos la vez pasada porque fuimos directos sobre el libro. A ver, un egresado de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se coló? Bueno, entiendo que, como sé que estuviste con los jesuitas le dan a la cultura de manera muy, la verdad que muy elogiosa, y a la filosofía y a otras cosas. Supongo que por ahí algo pudo haber pasado, pero ¿cómo te metiste a todo esto, la historia, Leopoldo? Bueno, la verdad es que sí, los jesuitas tuvieron una influencia enorme en mí, en la Universidad Iberoamericana. De hecho, tuve un profesor, Pedro López Moctezuma, de historia, un hombre increíblemente brillante que lamento mucho su fallecimiento, y una generación entera nos cambió la vida, porque siendo sacerdote, él nos decía todo, cuestiónenlo. Y a mí me dio claves increíbles de cosas que fueron semillas para después hacer libros. Por ejemplo, nos dijo a todos este caso de cómo pues Carlos V, el rey de España, fue gracias a dinero azteca, bueno, oro azteca transformado en florines, lo que lo hizo ser emperador pues el gran imperio romano germánico y ser el gran emperador Carlos V. Bueno, era Carlos I de España. Sí, claro. Entonces, desde ahí cosas como esa. Y luego él fue el que nos dijo también respecto a la Revolución Mexicana, que básicamente había habido una entrevista del presidente estadounidense William Taft con Porfirio Díaz en 1909, y que eso fue la causa de la Revolución Mexicana, un desacuerdo. Entonces, con esas cosas uno se queda por Como para vida. darle vueltas y vueltas, sí, ¿verdad? Vueltas y Oye, vueltas. A ver, pero digamos, en todo ese proceso, bajo esta máxima que luego dicen que infancia es destino, entiendo, como sabes, conozco bien a tu padre, a ver, pero digamos, a ver, todo eso se fue metiendo desde la infancia como para decir, me voy a ir, digo, no me voy a decantar ahorita por la historia, pero estudiaste comunicación, estuviste cerca del periodismo siempre, en fin, ¿qué fue lo que pasó en toda esa etapa? Bueno, la verdad es que yo siempre viví el periodismo por mi papá. Sí. Pero yo la verdad quería hacer otra cosa. Yo de hecho empecé estudiando ingeniería química, porque yo quería, por supuesto, hacer otra cosa, no ser el hijo del papá. Oye, ¿en dónde estabas? ¿Llegaste a estudiar? Bueno, estudié 2 años de ingeniería química, ahí mismo en la Ibero. O sea, nomás hiciste el cambio de carrera. Sí, pero pues lo que pasó es que para mí fue fatal, porque yo me interesaba mucho esto de descubrir los misterios del universo, cómo son las leyes de la física, de que hacen que funcione todo y todo. Siempre me ha intrigado muchísimo, pero el caso es que ya en la realidad de ingeniería química es cómo hacer que funcione una empresa de pegamento, y poco a poco empecé a ver que no. Y a mí yo me fui clavando en los periódicos de la universidad
haciendo videos y cosas así. Cuando me acordé, una novia de entonces me dijo, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Eres un comunicador por Vete genética. para allá. Sí, fui para allá, pero pues toda la vida he tratado de no estar, por decirlo así, mi padre, yo lo admiro. Sí, pero no. O sea, no. Eso queda claro que cada uno su camino. Oye, a ver, déjame plantearte otra cosa antes de que leamos del libro. ¿Cómo se fue, cómo te fuiste definiendo también temáticamente? O sea, hay una parte de la historia de México, ¿no? Que es una constante. Pero hay una parte muy interesante en el juego de la ficción-realidad que tiene que ver con la Iglesia Católica. Sí, es que ahí viene, la otra parte de mi formación fue que estuve en el Instituto Cumbres, que es de los Legionarios de Cristo. Mira nomás. Y les tengo aprecio. Creo que hay mucha gente de gran valía, pero en lo personal yo tuve ciertos problemas por mi forma de pensar. Yo he sido un libre pensador toda mi vida y básicamente pues yo creo en la ciencia. La parte teológica que yo tengo se parece más a la de los jesuitas por ser científica. O sea, incluso el Papa actualmente busca a Dios a través de la ciencia y para eso tiene a jesuitas ahí como Guy Consolmagno, su asesor científico, que él descubrió un meteoro. Entonces, esos son la clase de religiosos que rodean al actual Papa. Y en la Escuela de los Legionarios de Cristo, insisto que tengo afecto, pero yo era como la oveja negra, la verdad, para ser honestos. Sí. Y de hecho, era mal visto en muchos casos y me expulsaron en varias ocasiones. Bueno, fue también muy lamentable, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Sí. No se generaliza, pero pues bueno, tú mejor que nadie, muchos que lo vivieron, que vivieron estas instituciones de educación primaria, secundaria, media superior y superior, pues hubo un señalamiento basado en hechos, sí, muy difícil, que ha costado trabajo revertir, ¿no? Era muy difícil. Mi madre, por ejemplo, ella hasta el último instante de su vida fue una integrante del movimiento de los Legionarios de Cristo, aguerrida, y a ella le dolió mucho saber que todo esto del padre Maciel, pero yo le decía desde hace años, ¿por qué se aferran a pensar que eso no sucedió? Sucedió, pero había una especie de mundo imaginario, ellos no querían pensar que fuera real, y cuando fue real, y que hasta el propio Papa Benedicto pues dijo eso, hasta veían mal al Papa. Sí. Entonces es como bueno, el Papa Francisco coloca a Ratzinger como un factor muy importante para todo el proceso de investigación en contra de Marcial Maciel, pero también con esa otra variable que bueno, nosotros cuando sacamos algunas cosas de Marcial Maciel, ¿para qué te cuento? ¿No? Me puedo imaginar. Fue complicado. A ver, pero déjame decirte, entonces, terminas la carrera y ¿qué pasa? Básicamente yo empecé pues en las cuestiones de comunicación, estuve por ejemplo en el Canal 40 con Virgilio Caballero, un gran hombre que no, hombre, paz descanse, muchísimo. Querido. Un tipazo. Y también en la publicidad, yo estaba por ejemplo en el grupo Electra haciendo comerciales, que fue una gran formación, grandísima, estos comerciales. Sobre... que no dije nada, ¿eh? Sí, pues a mí me encantaba mucho la filosofía porque la empresa tenía la idea de que los productos tenían que atender publicitariamente simplemente a problemas reales y soluciones reales. Entonces, se trataba de hacer anuncios que no vendieran cosas que no van a, por ejemplo, un cigarro no va a hacer que alguien sea más carismático o que tenga pues amor lo que fuera, ¿no? Sí, éxito. Sino que en esos casos eran productos que la idea es cómo venderlos de una manera tal que se diga, este es mejor y funciona así, y mostrarlo gráficamente en 30 segundos o 20 segundos, o 10 incluso. Entonces, la verdad, para hacer estos libros para mí fue oro molido, porque este libro, por ejemplo, tiene 370 páginas, pero cada una, les prometo, es como uno de esos comerciales. Sí, se ve que hay detrás un gran trabajo en en los dos que yo he visto, pero en este se ve que hay un gran trabajo que tiene que ver con toda una investigación, ¿no? Ir a las fuentes, ir a los archivos, etcétera. Antes de que entremos a una última cuestión. A ver, Leopoldo, ¿cuándo descubriste en ti mismo, o qué fue lo que pasó, la beta de escritor? O sea, digamos, ¿cuántos libros llevas? 5. Ahorita van a ser 6, porque sigue Secreto Pénix. El 6 sería el nuevo, sí, a futuro. ¿Cómo se va a llamar?
¿Se puede saber? ¿El secreto Pemex? Sí. Bueno, de hecho ya está terminado, pero ahorita está como quien dice en la maquinaria de la ¿Qué editorial. tiene que ver con algo, con lo de ahora? El secreto Pemex, pues sí, básicamente cómo está todo, por qué sucedió todo esto, el declive de Pemex, nuestra actual situación. O sea, tiene que ver también con historia. Sí, mucho porque viene desde entonces. Todos estos libros han tenido mucho que ver con esta historia del petróleo, porque ese fue el causante de la Revolución Mexicana, de por qué el grupo de Rockefeller y de Charles Flint, que es el que creó a IBM, ellos metieron dinero para que hubiera revolución aquí, para quitar a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz estaba haciendo estos acuerdos con Inglaterra. Inglaterra necesitaba el petróleo a fuerzas porque iba a estar en una guerra contra Alemania, y Alemania ya tenía barcos que se movían con petróleo en vez de carbón. Entonces, para Inglaterra era terrible porque había 4 nudos de velocidad que hubieran causado que se fuera al hoyo. Inglaterra iba a ser invadida por Alemania. Entonces, para ellos, Winston Churchill lo dijo, la empresa de la que depende la sobrevivencia del Imperio Británico se llama Mexican Eagle y es hoy Pemex. Y básicamente, pues fue la que les permitió ganar la Primera Guerra Mundial. Oye, y a pesar de la buena relación de Porfirio Díaz con los franceses. Sí. Sí, él pues siempre culturalmente amó a Francia y en la parte de no depender de Estados Unidos, él tomó estas medidas muy audaces de asociarse con Inglaterra, sabiendo que eso iba a provocar un conflicto grandísimo, que fue el que acabó derribándolo. Junto con el deterioro interno, ¿no? Sí. Claro, Sí, ¿no? desde Junto luego la había pobreza, la injusticia, la opresión, cierto. la dictadura, etcétera. A ver, déjame planteártelo como de esta manera. En estos días, particularmente en este año, en el 2019, nos acordamos del 1519, ¿no? Y todo lo que se ha debatido, los españoles. Aquí créeme que hemos tenido unas conversaciones como esta, Yo las ¿no? he visto. Muy sabrosas, muy padres, con gente muy preparada. A ver, te pregunto, Maximiliano rompe algo en nuestra historia. ¿Quién es Maximiliano? ¿Por qué no lo mandan? ¿Y cuál fue la reacción? Yo te diría, ¿se dieron cuenta los que lo mandaron, lo aventaron y le dijeron, ay, arréglate como puedas, ahí te mandamos a Carlota y a ver qué haces con los mexicanos? ¿Qué pasó todo esto, Leopoldo? Bueno, algo que es increíble es que mucha gente no imaginaría que Maximiliano, siendo europeo, él fue el más amante de la cultura prehispánica, al grado de que él estaba tan fascinado por las cuestiones aztecas que creó un boom. Esa fue una época, digamos, que hubo un revival, como dirían los gringos, de la cultura azteca, y él quería hacer una pirámide en el bosque de Chapultepec, porque estaba tan impactado con lo de Teotihuacán, y él dijo, si lográramos rescatar esa imagen que México debería tener de sí mismo, haríamos un imperio. Y él empezó a hacer bocetos de cómo la ciudad debería tener estilos aztecas y gráficos de cómo la ciudad podría tener edificios que parecerían pirámides, aunque fueran edificios pues con oficinas. Oye, ¿y eso todo. no le ganaría popularidad? Eso, sí, él era un hombre muy popular. Lo que pasa es que tuvo la desgracia de llegar a un país que estaba en guerra civil y que la verdad era una guerra civil que en realidad era de Estados Unidos contra Inglaterra y Francia, que vieron como campo de fútbol a México y al resto de América Latina. Sí. Porque los europeos realmente estaban horrorizados al ver que la nueva nación de Estados Unidos se acababa de invadir la mitad de México, nuestra terrible 1847. historia. Sí, para nosotros es un trauma nacional. No, pero pues claro que sí. Terrible, por supuesto, y que no lo hemos superado. Claro. Yo no lo he superado. Sí. Ajá. Pero para los europeos fue una alerta, porque ellos descubrieron que ya estaba creándose verdaderamente un monstruo, que los americanos, los Estados Unidos, iban en serio y que iban a estar haciendo un expansionismo brutal para controlar el comercio del Atlántico, el del Pacífico, y básicamente temieron lo que acabó pasando, que es que hoy es la potencia del mundo. Y la última vez que liberaron una guerra para impedir esto fue en ese momento, que dijeron, pues hoy está probado que Francia e Inglaterra metieron armas y apoyo político a los estados del sur de Estados Unidos, y ellos fueron los que desencadenaron la guerra civil. Y esto es parte importantísima del secreto Maximiliano, porque acto seguido, ya que se desencadenó la guerra civil, la rebelión de los estados del sur, y fue la peor crisis en la historia de Estados Unidos, fue cuando ellos metieron aquí las tropas francesas y metieron a Maximiliano. Entonces Maximiliano, pues, fue un hombre que le tocó la circunstancia, pues ve allá y pues a vivir las consecuencias. ¿Por qué están estos personajes en la portada, como Benito Juárez, Lincoln, Carlota y Maximiliano? Bueno, Lincoln básicamente porque ocurrió esto. Él siempre tuvo conciencia de que los europeos estaban detrás de la guerra civil de Estados Unidos y que acabó costándole la vida. Lo mataron el 15 de abril en 1865, y estaba totalmente consciente de que era un proyecto de Europa.
pero digamos, nomás para detenernos ahí tantito, Leopoldo, a ver, ¿por qué lo matan a Clinton? ¿Por qué lo matan a Lincoln, quise decir? A Lincoln, básicamente lo que pasa es que cuando por fin los del norte de Estados Unidos lograron vencer. Y lograron terminar la guerra civil, sin embargo, las fuerzas motrices que querían que se separara Estados Unidos, pues ellos no estaban conformes y básicamente era Europa. Y básicamente el que acabó dando el disparo, este hombre llamado James Wilken Booth, sí, que hoy en día lo recordamos como otro asesino solitario que pues, se volvió loco, pero la gente se le olvida que ese día también hubo un atentado contra el secretario de Estado, William Seward, y también contra el vicepresidente, que era Andrew Johnson. A los tres los iban a matar. Y básicamente lo que se sabía es que los que habían apostado para todo esto era Francia, y Francia apoyada por Inglaterra. Y ellos habían usado a Maximiliano. Maximiliano, en realidad, la gente no ha perdido de vista que él fue un instrumento de ellos, y los franceses e Inglaterra metían armamento por México para esos rebeldes del sur, y Maximiliano era parte de esa red de armamento. Por eso, cuando terminó la guerra civil, Abraham Lincoln le dijo a su general máximo, que era Ulises Grant, ahora sigue México. Hicieron toda una operación para apoyar a Benito Juárez y derrotar a Maximiliano. A ver, aparece el otro personaje que es Juárez, que ya nos das ahorita un perfil del papel que estaba jugando, que era un hombre muy popular, un hombre indígena, que además eso calaba mucho entre la población mexicana, todavía con mayoría indígena. Él era un factor fundamental en su momento, ¿no? Sí, porque él tenía, pues, exactamente un liderazgo. A pesar de su distancia con la iglesia. Sí, pues básicamente es que la iglesia es súper importantísima en todo este asunto, porque ellos fueron los que fueron a Europa a estar diciendo, los mexicanos no nos podemos gobernar y necesitamos que venga alguien a fuerzas extranjero aquí que es algo que pues hoy en día, yo hay quienes les digo un poco en broma que este libro secreto Maximiliano es la guerra Fifi Chairos que sucedió hace 150 años, porque son casi los mismos actores, y básicamente lo que ocurría es que Benito Juárez era un hombre muy brillante, pero de la historia oficial se borró básicamente que los Estados Unidos le metieron dinero y armas a lo grande para que él ganara. Y eso no es en demérito de Benito Juárez, a quien yo admiro mucho, pero sí es necesario que se sepa esto, porque fueron $2 millones, incluso se creó un ejército de 30,000 negros del sur de Estados Unidos, a los cuales liberaron, y le dijeron, ahora eres libre, pero ahora te vas a una guerra, y pues hasta les enseñaban español. Se hicieron armas que no traían códigos para que no se supiera quién las había fabricado, y entraban diciendo que eran mexicanos. Entonces, no le quita mérito al gran ejército liberal que muy en forma nacionalista recuperó la libertad de México. Sí. Yo soy admirador de ellos, y de hecho mi tatarabuelo participó, Bernardo Reyes. Claro. Pero había factores colaterales. Sí, mucho. Oye, ¿y por qué Carlota? ¿Por qué siempre que hablamos de Maximiliano no decimos Maximiliano? Decimos Maximiliano y Carlota. ¿Qué tanta influencia tenía su mujer? Y sobre todo, yo lo que he podido leer sobre el tema, recordando mis clases de historia, una mujer poderosa, diría yo. Mucho, imperial. De hecho, imperial, claro. De veras, es que ella traía la sangre, ella misma lo decía, que ella tenía la sangre de la familia Saxe-Coburgo, que son básicamente la sangre real sajona, los que conquistaron Inglaterra en el año 400, y básicamente pues los que fueron los reyes, los que siguen siendo hoy la familia real de Inglaterra, y ella traía eso, se sienten leones, y de hecho lo eran, pues tanto su padre, Leopoldo I, creó Bélgica, que no existía. Era parte de Holanda y pues se creó, y ella sentía que pues soy la jefa. ¿Algún derecho? Pues sí. Sí. Y básicamente lo que sí es muy interesante es que mucha gente pierde de vista que su papá, desde mucho atrás, él tenía proyectos de crear su imperio colonial, y entre sus blancos estaba México. Entonces cuando llegó aquí Carlota, y ahora casada con el joven Habsburgo, pues no era tan casualidad. Y entonces lo que pasa es que se sabe hoy cómo Maximiliano, cuando ya todo estaba perdido, los franceses ya estaban quitando sus ejércitos, porque los americanos ya habían superado lo de la guerra y decían, ahora sí vamos con México, y le enviaron un comunicado a Napoleón de Francia diciéndole, se acabó el teatrito de México y es momento de sacar todos sus ejércitos de América. Y Napoleón, porque además los americanos estaban asociados con Otto von Bismarck, que era el canciller de Alemania, y él empezó a hacer amenazas a la misma Francia diciendo, cuidado porque voy sobre
Francia, lo cual acabó haciendo. Invadió Francia y acabó con Francia. ¿Cómo fue recibido Maximiliano? ¿Realmente tan mal? ¿O hubo un momento que tuvo una popularidad y dijimos, bueno, llega alguien que nos va a resolver problemas? ¿Cómo era ese México de ese momento, Leopoldo? Es que era un México muy dividido, precisamente por el tema de los chairos y los fifís, que siguen existiendo y es parte de la historia. O sea, no está equivocado el presidente. Pues López Obrador. Sí, siempre ha habido de alguna manera estas dos polos que si se armonizaran seríamos una maravilla, que fue lo que intentó hacer Maximiliano. Él pensó hacer un justo medio de cómo compaginar estas grandes fuerzas que son la conservadora y la liberal y crear un país enorme donde básicamente mucha gente veneraba a Carlota como si fuera una nueva Virgen María. Y de hecho ella se vestía así porque no era nada tonta. Y pues mucha gente... Bueno, se puede ver como, ¿no? Incluso su peinado, ¿no? Así como, sí. O sea, llegó a un país donde ella supo que la figura femenina imperial podría ser arrastrar masas y de veras la amaban y la gente lloraba con ella como si fuera una estrella de rock. Y por eso, pero lo que es increíble en esta historia es que cuando ya estaba todo perdido, los franceses se llevaron su ejército y Maximiliano ahora sí estaba en riesgo de muerte, porque básicamente la amenaza era si lo atrapamos, lo fusilamos. Y lo dejaron. Y lo dejaron, y Carlota siempre dijo, nunca renuncies, nunca renunciar es cobardía, y tú no eres cobarde porque tú eres un Habsburgo. Y este hombre estaba por todos lados. Esa es la parte trágica de la historia, porque pues él a la mera hora acabó quedándose, y pues mucho por estas influencias. Y Carlota a la mera hora le dijo, no importa, pase lo que pase, nunca renuncies, aunque le acabara muriendo. Ese desenlace es brutal, ¿verdad? Sí, es terrible. Sí. Porque aparte hay un factor, la gente siempre dice, se volvió loca Carlota, pero muy pocos se preguntan por qué se volvió loca, siendo que estaba completamente racional, una mujer súper brillante, hasta el día que habló con el emperador de Francia, y al día siguiente ya estaba con sus disparates, y ella misma dijo, me envenenó el emperador francés. Nadie hizo caso de eso. Entonces lo que hoy se piensa es que efectivamente fue envenenada. Eso causó su locura y la envenenó este emperador, porque lo que ella fue a decirle fue que si él quitaba las tropas de México o no las reintegraba, él era el cobarde y le iba a hacer un espectáculo en Europa con las otras casas reales. Y él, que tenía amenazas por parte de Estados Unidos y de Alemania... ¿Qué? Oye, es una telenovela eso, qué cosa, ¿verdad? Pues la verdad, sí. Sí, no es... A ver, y al final, ¿qué pasa con ellos? Los fusilan. Sí, es una brutalmente, ¿no? Sí, porque hoy es muy conocido el hecho de que Juárez no quería fusilarlo, porque sabía que tenía un gran valor como persona, Maximiliano, como intelectual, como explorador. ¿Conversaron Maximiliano y Juárez alguna vez? No presencialmente, pero hubo intercambios epistolares y exacto, embajadores, y había un respeto mutuo. Pero lo que pasa es que sí, la decisión de fusilar era, la verdad, inevitable si se ve políticamente, porque el antecedente era Iturbide, quien precisamente cuando ya los liberales lo quitaron y de que ya no va a haber emperadores aquí, se fue a Europa y regresó luego, apoyado por Inglaterra, pues para dar un golpe de Estado. Entonces, habiendo esos antecedentes, las sesiones donde se debatió esto, Sebastián Lerdo de Tejada decía, es un peligro para México dejar que este hombre, que él puede tener las mejores intenciones, pero si se va, van a ser otros países los que lo van a volver a armar y va a venir y vamos a otra vez tener 40,000 muertos. Acaban con él. Sí. ¿Qué pasa cuando lo fusilan? A ver, se corre la información por todo el país, se empieza a decir, es un momento de libertad, es un momento en donde nos peleamos entre nosotros, ¿por qué lo mataron? Más o menos, ¿qué fue lo que acabó pasando? Es algo increíble e interesantísimo, porque como no había las redes sociales, los celulares, en muchos lugares no se enteraban, y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, había un general que estaba a cargo por parte de Maximiliano, que era Leonardo Márquez, el famoso tigre de Tacubaya, que era un sanguinario, y él se enteró, pero él lo ocultó a todo el mundo y le decía, no se preocupen, ahí está en Querétaro y todavía estamos bien y estamos ganando, y él logró que la iglesia dijeran, ya lo de Maximiliano se acabó y ahora vamos a nombrar a Leonardo Márquez. O sea, él se autonombró emperador. Todavía cuando habían pasado... ¿Cuánto duró? Duró con esta situación aproximadamente como 16 días en que tenía engañados a todos hasta que hubo uno de los austriacos que era, digamos, el guardaespaldas más fiel de Maximiliano, le llegaban cartas de que ya desde cuando se murió
el emperador. Hace 15 días, 20, sí. Y él fue con la espada y todo a encarar a Leonardo Márquez, que usted nos está engañando a todos. Y Leonardo Márquez se hincó y dijo, ya, todo está perdido. Y se acabó esa parte. Y aparece Juárez. Apareció Juárez, quien la verdad se mostró bastante magnánimo, un estadista en toda su extensión, y él pues hizo los honores que podían corresponder, incluso él metió a la cárcel al que había sido el doctor encargado del embalsamamiento, quien había vendido partes de Maximiliano, los ojos y todo, se los vendió a las mujeres de Querétaro que querían pedazos del príncipe, ¿no? Es algo increíble. ¿Dónde están los restos de Maximiliano y Carlota? Eso es algo increíble porque los restos de Maximiliano están en Viena, en las tumbas imperiales. Sin embargo, hay una teoría muy generalizada, se aborda en el libro, aunque el libro no comparte esa tesis. Hay muchos que creen que él se escapó, que a la mera hora hubo una especie de pacto entre él y Juárez y que se le dejó escapar a... Pues que esa es la teoría del complot siempre, ¿no? Sí, siempre acabas pensando, perdón que lo diga, Pedro Infante no está muerto porque está vivo en el corazón de todos los mexicanos. Y José también, José ya está empezando. O sea, siempre hay nos caemos en eso, ¿no? Sí. Oye, ¿nos podemos sacar una foto, Leopoldo, para concluir? Muchas gracias. Yo soy gracias. fan total. No, hombre, de Javier Solórzano. Yo te agradezco muchísimo y gracias por venir. Es un buen texto ahora que vienen ahí por ahí un puente todavía en noviembre. Y bueno, para irlo preparando para fin de año, para que nos acompañe. Bueno. Es un honor para mí. Y gracias, querido Leopoldo. Muchas gracias, Pásela bien. Hasta luego, pásela bien, hasta la próxima, adiós.